El Señor quiere hablarte hoy. Quiere hablarte hoy. Tiene un mensaje para ti. Y espero tener la gracia para comunicarlo en la medida de cómo lo he recibido y que Dios me dé la destreza para comunicarlo. Se encuentra en el capítulo 3 de Hechos. Por ponerle un título, le podría poner el título Mírame. Mírame. ¿Me puedes decir al de al lado? Mírame. ¿Se lo puedes decir o no? A ver, con fuerza. Mírame. ¿De verdad quieres que te mire? ¿Estás seguro? Bueno, ahora cuando termine, a ver si queremos que nos miren, ¿vale? Dice el texto que Dios ha seleccionado hoy para hablarte. Dice Hechos 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿A qué hora subían? La hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. ¿Qué quería el cojo? Limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo Pedro, míranos. Le dijo míranos en plural porque iba con Juan. Pero si hubiera ido Pedro solo, ¿qué le hubiera dicho? Mírame, look at me. Entonces, él, el cojo, les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Ya al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían. Reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de algo impresionante. Se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a la palabra del Señor? Gloria a Dios. Aquí vemos, en este capítulo 3, de hecho, en estos primeros 10 versículos, vemos una historia de restauración. Una historia de salvación y restauración en la que nos podemos reflejar cada uno de nosotros, tanto de un lado, como vas a ver, como de otro. Hay dos personajes principales, bueno, Juan y Pedro, y luego está este cojo. Y yo creo que nos podemos identificar con la figura de ambos. Lo primero que me llama la atención de todo esto que leemos es que este cojo estaba cerca, pero lejos. ¿Puedes decir conmigo? Cerca, pero lejos. Ahora vamos a entender un poquito por qué este cojo estaba cerca, pero lejos. Y vemos aquí la figura de Pedro y Juan. Ellos estaban subiendo al templo como lo hacían todos los días, siendo fieles en su devoción a Dios, porque eran fieles en su devoción a Dios, porque amaban a Dios, porque seguían siendo fieles en todas las cosas que hay que hacer dentro de nuestro cristianismo. Ellos seguían siendo fieles en su devoción, en su búsqueda de Dios. Ellos iban a la oración, pero ellos iban a ese lugar. Sabéis que en Pedro y en Juan había cambiado todo. Ellos habían sido llenos del Espíritu Santo. Ellos habían cambiado toda su perspectiva. Habían caminado con Jesús durante 3 años y medio. Ya no eran unos judíos convencionales. Ya no iban a orar al templo de la misma manera que iba cualquier judío. Sino que ellos iban con un cambio de visión total. Ellos iban a ese lugar en su devoción, en su búsqueda de Dios, en lo que conocían hasta ese momento, a buscar a Dios. Pero ellos iban a ese lugar a algo más que a cumplir una liturgia, a algo más que a cumplir algo religioso o un acto religioso. Ellos iban con la convicción de que tenían que representar el Evangelio. Iban atentos, dispuestos para poder servir a los más necesitados y para poder traer salvación. Ellos iban a adorar a Dios, pero llevaban una misión clara. Tenían una misión. Y cuando se disponen a entrar al templo,
hemos leído que se encuentran con un hombre cojo desde su nacimiento. Este hombre todos los días era colocado a la puerta del templo, la puerta que se llamaba la Hermosa, y estaba cerca del templo, cerca de la presencia de Dios, cerca de los santos, cerca de Dios, pero aún fuera. Cerca de la adoración, pero sin llegar a entrar en la adoración. Y ese día parecía un día normal en la vida de este cojo, un día común, un día cotidiano, dentro de su rutina, pero Dios tenía preparado un momento divino, tenía preparado un de repente. ¿Has experimentado alguna vez un de repente en tu vida? Un de repente, un encuentro que iba a cambiar su vida, que iba a transformar su historia, y todo comenzó con la frase que da título a este mensaje: míranos, mírame, de Pedro. Di conmigo, mírame. Ahora, como hemos visto, el cojo estaba a la puerta del templo, pero no estaba dentro del templo. Estaba cerca, pero lejos. Y Pedro y Juan iban a orar, a buscar el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos explicado por qué y en qué actitud iban. Y déjame decirte algo muy importante, porque las personas que buscan a Dios, las personas que buscan adorar a Dios, las personas que buscan tener una relación con Dios, las personas que buscan agradar a Dios, aquellas personas que buscan continuamente a Dios en su devoción diaria, acaban encontrándose con personas que necesitan un toque de Dios. ¿A quién va a usar? Dios. ¿A quién crees tú que va a usar? A las personas que con convicción y con devoción buscan a Dios y tener una relación con Él y buscan su presencia y que oran y que buscan tener intimidad con Dios, ¿o qué va a buscar? ¿A quién va a usar Dios para ir a los cojos de este mundo? ¿A quién crees tú que usa? Entonces el cojo estaba a la puerta del templo, estaba cerca, pero no dentro. Y aquí hay una verdad poderosa, porque estar cerca de la presencia de Dios no es lo mismo que estar en la presencia de Dios. La religión nos ha enseñado a estar cerca de Dios. Todas las religiones, por supuesto la católica, incluso dentro de la evangélica, nos han enseñado a estar cerca de Dios. Incluso estamos constantemente hablando de Dios, pero ¿estamos en la presencia de Dios? Porque estar cerca de la presencia no es suficiente. Hay que entrar en la presencia de Dios para ser transformado por ella. El propio David decía, vale más un momento en tu presencia que 1000 años fuera de ella. Todos aquellos hombres que experimentaron la presencia de Dios, su vida nunca fue igual. ¿Sabéis por qué Moisés, cuando saca a todo el pueblo de Israel de Egipto, lo primero que hace es llevarlo al Sinaí? ¿Por qué crees tú? ¿Dónde se encontró con la presencia de Dios Moisés? Fue en el Sinaí. Y desde ese momento Moisés se enamoró de la presencia de Dios, a tal punto que prefirió dejar de ser un príncipe de Egipto a ser un pastor de ovejas, porque estaba enamorado de la presencia de Dios. No le importó renunciar a todo lo que humanamente era importante, ser un príncipe de Egipto. Todo eso no le importó porque se apasionó, se enamoró de la presencia de Dios. Por eso él, que se había encontrado con Dios en el monte Sinaí, cuando saca al pueblo, lo primero que quiere es que el pueblo se encuentre con la presencia de Dios. Esto que yo he encontrado, quiero que ellos lo experimenten también. Pero lo cierto es que hay personas que viven por años a la puerta, que están por años en la puerta, que incluso están en la iglesia, pero están en su tradición, en su rutina religiosa, en su legalismo, y que no van más allá. No, tranquilo, soy yo que le da el botón del mute. Que no van más allá de la puerta. Qué sensible. Personas que quizá nunca han experimentado la plenitud de la presencia de Dios en su vida y que se han conformado con estar cerca. Se han conformado con la limosna, con las migajas. Pero hoy vengo a decirte que hay más. Hay mucho más. Amén. Mírame. Dile de al lado, mírame. Déjame decirte algo muy importante. Si hoy estás aquí y te sientes así, sientes que estás cerca pero que no lo alcanzas, si estás así, Dios quiere llevarte de la puerta a su presencia. Dios quiere llevarte de la puerta al lugar santo. Dios quiere llevarte de estar cerca a estar dentro. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen?
Y me bendice mucho la actitud de Pedro y Juan. Porque ellos iban al templo a orar. Pero había alguien que necesitaba más que una oración. Ellos iban en su camino hacia el templo. Iban en su camino a su rutina diaria, que era buscar el rostro de Dios, adorar a Dios, orar. Pero ellos fueron sensibles a la necesidad que se presentó delante de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo me preguntaba, mientras escribía este mensaje, Señor, ¿yo soy sensible para discernir la necesidad que a veces se presenta, esos cojos que a veces se presentan en nuestra vida delante de mí? ¿O soy demasiado religioso para detenerme? Porque no, es que voy... A veces lo hacemos así, ¿no? Somos tan dados a nuestro estilo de vida religioso que no somos capaces de ver la necesidad. ¿Cuántas veces la necesidad se planta delante de ti y tú dices, ahora mismo no? Es que tengo que... No, es que tengo reunión. No, es que tengo... ¿Sabes que no basta con ir al templo? Hay que ser un templo. Porque tú eres lo más cerca que quizás una persona va a estar de Cristo. Ahí fuera, las personas lo más cerca que pueden estar de Cristo no vienen aquí. Eres tú. Entonces, no basta con que nosotros tengamos un estilo de vida en el que habitualmente vamos al templo. Nosotros tenemos que ser el templo de Dios allí donde vayamos. ¿Para qué? Para que se manifieste el poder de Dios a través nuestro para traer salvación a otro. Pero para eso tenemos que encontrarnos con la presencia de Dios nosotros. Dios quiere usarnos ahí fuera. Dios quiere usarnos ahí fuera. ¿Alguno dice amén? Dios quiere usarnos ahí fuera, pero a veces estamos demasiado ocupados aquí dentro con nuestras cositas religiosas. Hay muchos cojos esperando por ti, hermano. Hay muchos cojos esperando por mí. Fijaos porque dice el texto ahí en el versículo 2 que este era cojo de nacimiento. El texto lo deja claro, era cojo desde su nacimiento. O sea, este hombre no era cojo por un accidente, o no fue cojo por un pecado, o no fue cojo por la culpa de alguien, no fue cojo por la culpa de su madre o su padre que se les cayó de pequeño. ¿Qué quiero decir con esto? A veces no todo sufrimiento tiene una explicación. A veces no todo sufrimiento es consecuencia de un error. Hay personas que nacieron en dolor. Desde su concepción, desde su nacimiento. Quizás nacieron en un hogar desestructurado, quizás nacieron sin padre, sin madre, quizás nacieron y le han dicho desde pequeño que fue un error. ¿Verdad? No, mira, es que tú fuiste un accidente. Hijo, pues nada, no pusimos medio y naciste tú. Qué bonito eso para decirle a tu hijo, ¿verdad? Aunque sea verdad, no se te ocurra decirle eso a tu hijo. Porque a lo mejor no fue tu diseño, pero fue el diseño de Dios, tu hijo. Quizás tú no lo preparaste, quizás no estaba en tus planes, pero sí estaba en los planes de Dios. Y hay personas que nacen con ese dolor, que nacen con carencias afectivas, que nacen con carencias, con dolores, que nacen quizás no han nacido en un palacio, sino que han nacido en un barrio miseria. Pero aunque esas personas no eligieron nacer así, Dios puede cambiar su destino. Dios puede cambiar su destino. A mí me ha pasado muchas veces que he estado en un lugar, digo, ¿qué hago yo aquí? Escúchame, te voy a abrir el corazón, porque todos tenemos estas cosas en nuestra mente. Porque somos egoístas y egocéntricos y nos creemos algo y no somos nada. Pero simplemente porque tienes una carrera, porque tienes estudios, porque tienes una cultura, porque te has leído otros 200.000 libros, y a veces tú estás en un contexto, en un momento, rodeado de gente que no sabe ni hablar, ni conjugar un verbo, y te puedes decir tú, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Y no saber discernir la necesidad. Porque esa gente es así porque nació en un contexto distinto al tuyo. Pero necesitan a Cristo. Esos son los cojos que Dios pone en nuestra vida. ¿Qué haces con eso? Me dijeron una vez. ¿Qué haces con eso? Si eso, madre mía, esos son más peligrosos que un mono con una maquinilla de afeitar. Digo, ¿cómo que no voy a estar con eso? ¿Por qué?
No, es que eso es trapichea, no, es que eso, madre mía, eso está, es que eso, madre mía, esos son más peligrosos que nada. Incluso una vez me eché una foto con ellos y la gente me decía, chacho, ¿qué haces con eso? ¿Cómo te echas una foto con eso? ¿Qué pasa, que eso no necesitan a Cristo? ¿Yo soy mejor? ¿Entiendes, verdad? Este cojo no eligió nacer cojo. Y hay gente que no elige nacer donde nace. ¿Alguno ha elegido el sitio donde nació? Si hubiera elegido yo hubiera nacido en Palacio. ¿Verdad? En Palacio no. Hijo de un futbolista mejor. Porque para ser príncipe hay que estudiar mucho. ¿No? Hay personas que no eligen nacer así. Pero yo estoy convencido de que Dios puede cambiar su vida, de que Dios puede cambiar su destino. No importa cuán profundas sean las heridas del pasado de una persona, en Cristo hay sanidad para el alma, en Cristo hay liberación, en Cristo hay sanidad para el cuerpo. ¡Aleluya! ¡Amén! Ahora, escucha algo que dice el verso 2. Dice que lo traían. A este cojo lo traían. Lo traían, pero no lo llevaban al propósito. O sea, cada día lo colocaban allí. Imagino que lo traían amigos o lo traían familiares y lo dejaban para que pidiera limosna. ¿Por qué? Porque pedir limosna era lo humanamente lógico. Porque en ese contexto de la historia, en ese momento, un cojo solo valía para pedir limosna. Entonces lo estaban llevando a lo lógico. ¿Qué hacemos con el cojo? Lo llevamos, porque en aquel entonces no existía la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España. Ni existía ningún sistema como hay en otros países donde la gente discapacitada tiene posibilidad de trabajar, integración. Eso no existía en aquel tiempo. Tú, si eras cojo, minusválido, estabas condenado a pedir limosna. Entonces estos lo traían a lo único que podían hacer. ¿Qué hacemos con el cojo? Lo llevamos a pedir limosna. Hacían con él lo natural, lo humanamente posible, lo lógico. ¿Por qué? Porque era cojo. Era el único medio de subsistir. Entonces estos amigos o estos familiares lo traían a la puerta, pero nunca lo ayudaron a entrar dentro del templo, nunca lo ayudaron a ir más allá de lo humanamente lógico. ¿Sabes? Hay personas que te llevan, pero solo aquellos que te levantan te pueden llevar al propósito que Dios tiene para ti. Hay personas que quizás te llevan a cierto lugar, pero solo aquellos que se involucran, solo aquellos que te dicen, mírame, solo aquellos que tienden su mano te pueden levantar para enviarte hacia el propósito que Dios tiene contigo. ¿No es cierto que hay personas que te acompañan hasta cierto punto? Que te acompañan hasta donde la lógica humana, pero que no te llevan más allá. ¿De qué personas te rodeas? ¿Son personas que te llevan a lo sobrenatural o que te están llevando simplemente a la lógica? ¿Quiénes son las personas que te rodean cada día? Míralo desde otro punto. ¿Tú estás llevando a esas personas que te rodean a lo natural o los estás llevando a algo más cuando te miran? Hay personas que ayudan a la gente a mantenerse en la rutina, pero que no te impulsa hacia el propósito de Dios. Pero me bendicen Pedro y Juan. ¿Por qué? ¿Tú crees que Pedro y Juan no le podían haber dado unas monedas? ¿Sí? ¿Quién no lleva unas monedas? Además, iban al templo. Una de las cosas que se hacían en el templo era ofrendar. Entonces, ¿no llevaban unas monedas? Pedro y Juan le podían haber dado una limosna. Lo natural, lo normal, lo lógico, lo humano. Y seguir su camino, pero ellos tenían algo más que darle. Aleluya. Ellos iban a llevar a este necesitado, a este cojo, más allá de la lógica humana. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de persona soy yo? ¿Qué tipo de persona soy yo cuando salgo fuera de la iglesia? Dentro de la iglesia también. Soy de las personas que impulsan a la gente hacia su propósito, hacia el diseño que Dios tiene para ellas. Soy de las personas que impulsa a un crecimiento espiritual, a una búsqueda de Dios. O soy de las personas que simplemente se quedan en lo superficial, en lo humano. En cómo queda el Madrid. Bien. ¿Sabes que hay personas que son charcos?
¿Sabes lo que un charco hace así? Pero hay personas que son océanos. Yo quiero ser un océano. Amén. Yo le preguntaba al Señor, Señor, yo soy de los que se conforman con la situación de los necesitados que me rodean. O anhelo, deseo llevarlos a lo sobrenatural tuyo. Y él me dijo, Dios, yo quiero, hijo, que vosotros seáis personas que no solamente llevan a la puerta, sino personas que impulsan hacia su destino a los cojos que se presentan en vuestra vida. Amén. Y es interesante porque dice también ahí, en el verso 3 y 5, dice que el cojo esperaba recibir algo. Hay mucha gente alrededor nuestro que espera recibir algo. Todos esperan recibir algo. Y él esperaba recibir algo, pero Dios tenía algo especial para él. Dios tenía mucho más. Dice que cuando Pedro y Juan se acercaron, el cojo esperaba lo mismo de siempre. ¿Qué esperaba? Una limosna. Hay personas que se acercan a nosotros esperando algo natural. En nuestro día a día quizás no esperan encontrarse con nada sobrenatural. Te conocen del trabajo, te conocen del instituto, te conocen de verte por la calle, de tomarte un café, porque frecuentan la misma cafetería que tú cuando desayunas, y se acercan a ti y ellos no esperan nada, esperan algo natural, esperan una limosna, un saludo, un hola, ¿cómo estás? Un ¿cómo está la familia? Esperan algo natural, algo simplemente para sobrevivir. Pero si nosotros somos sensibles tenemos discernimiento, Dios nos puede usar para darle algo que los lleve directamente a la plenitud de la presencia de Dios, en donde sus vidas pueden ser transformadas. Es impresionante porque Dios a este cojo no le dio, a este cojo de nacimiento no le dio lo que pidió, le dio lo que necesitaba. Y lo que necesitamos a veces es complicado. Es complicado. Porque no sé si estás para pensar que la vida de este cojo cambió drásticamente. Dios sabía lo que necesitaba ese cojo. Podía haberle dado limosna, pero Dios sabía que lo que necesitaba ese cojo no era limosna, era algo más. Porque Dios sabe lo que necesitamos. Eso no quiere decir que sea sencillo. ¿Te has para pensar al día siguiente la vida de ese cojo? Cojo de nacimiento. ¿Qué sabía hacer ese hombre, aparte de pedir limosna? O sea, él entró, pero al día siguiente, ¿qué? Al día siguiente no estaban los amigos ahí para llevarlo a pedir limosna. Ya no estaba su rutina. Su vida cambió. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces Dios no nos da lo que estamos pidiendo. Nos da lo que necesitamos para dignificar nuestra vida, para empoderar nuestra vida, para que seamos un testimonio de su poder. Y hay muchas personas, ¿sabes?, en nuestra área de influencia que están alrededor nuestro, que son nuestras amistades cotidianas, nuestros compañeros de trabajo, de instituto, no sé, toda esa gente que no está aquí hoy, pero que son parte de tu vida, ¿sabes? Que son parte de tu vida, tus familiares. Y ellos no saben lo que necesitan. Y quizás están pidiéndote algo, pero no saben lo que necesitan. Pero Dios sí lo sabe. Por eso me bendice tanto, porque dice que Pedro y Juan lo miraron. Dice que fijaron en él los ojos. ¿Qué hizo Pedro y Juan? Fijar los ojos en él. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que prestaron atención. Prestaron atención a ese cojo necesitado. ¿Estamos prestando nosotros atención a esos cojos que vienen en nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros fijamos los ojos en esas personas que están en necesidad en nuestra vida? ¿Sabes? Es cuando nosotros prestamos atención, es cuando nosotros fijamos nuestros ojos, cuando vamos a poder discernir lo que la persona necesita realmente, no lo que te está pidiendo. Dios usó a Pedro y a Juan para darle a este cojo lo que necesitaba, no lo que pedía. Y Dios quiere usarnos a nosotros también. A veces la gente pide monedas, pero Dios tiene un milagro para ellas. A veces la gente está pidiendo limosna y simplemente quizás se está acercando a ti porque quiere una amistad. O porque quiere hablar, o porque quiere ser oído.
porque quiere que alguien le escuche. Pero tú puedes llevarlo a algo más. Si somos sensibles y nos fijamos en su vida. Si ponemos un poquito de atención y prestamos atención, Dios nos va a dar el discernimiento para saber cómo ayudarles. Mírame, di conmigo, mírame. Mírame. Cuando esto sucede y decimos mírame, es como que nuestra vida se convierte en un reflejo del cielo. Se convierte en un reflejo del carácter de Jesús. Porque fíjate que Pedro no le dijo, cuando el cojo le pidió limosna, dijo, que Dios te bendiga. Mira a Dios, pídele a Dios. No le dijo eso, ¿a que no? Ni le dijo, mira al cielo, tú, pues, pon tu ojo en el cielo y ya verás, tú mira a Dios. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, no? Él dijo, no, mírame. Míranos. O sea, muchas veces nos quedamos en una ayuda superficial cuando la gente, los necesitados, los cojos de la vida llegan a nuestra vida. Nos quedamos incluso en una frasecita religiosa que suena bien, pero que no transforma. ¿Cuántas veces viene la gente a nuestra vida? Tú lo que necesitas es a Cristo. Que Dios te bendiga. Y quedamos súper bien. ¿Verdad? Pero Pedro dijo, míranos. Míranos. ¿Puedes decir conmigo, mírame? Míranos. O sea, él se involucró. Él se puso como testimonio. Le dijo, mírame porque te voy a enseñar a entrar en la presencia de Dios. Te voy a enseñar quién es Dios. ¿Sabes? Alguien que también dijo, mírame, de alguna manera. ¿Os acordáis del etíope cuando venía de adorar? Y venía leyendo el libro de Isaías. Y de repente Felipe es llevado por el Espíritu de su momento de gloria, de transformación allí, de avivamiento, donde él como evangelista estaba Dios usándolo poderosamente y lo lleva al desierto y lo pone al lado de un carro donde va un etíope que venía de adorar y no sabía bien a quién estaba adorando y iba leyendo Isaías y de repente dice que, porque el carro iría más rápido que alguien andando, ¿no? Imagino. Felipe se puso al lado de él. Y lo vio que estaba leyendo Isaías, dice, ¿entiendes lo que lees? Dice, ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? ¿Cuántas veces hay personas que quizás tienen un anhelo y un deseo de conocer de Dios, pero si alguien no le explica? Si no nos detenemos, si no nos ponemos a correr al lado. Porque imagino que Felipe tuvo que correr, tuvo que activarse, tuvo que moverse para subirse a ese carro. Dice que le explicó el evangelio. Y en ese momento dijo ese etíope, oye, aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Porque supongo que le habló del bautismo, ¿no? Felipe pudo rescatar a ese cojo. A ese cojo. ¿Por qué? Porque se involucró. Y conmigo, mírame. Ahora, ¿por qué sucedió todo esto con Pedro y con Juan? Porque la vida de Pedro y Juan era un testimonio. Su vida hablaba. Su historia de restauración era una historia real que habían experimentado. No solamente habían caminado 3 años con Jesús, sino que habían sido transformados por el poder de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Era un testimonio real, palpable, evidente. Pedro sabía lo que tenía. Él tenía a Cristo en su interior. Algo mucho mejor que cualquier ayuda natural, que cualquier limosna. Y saben, nuestras vidas deberían reflejar tanto a Cristo que cuando nos mirasen, la gente viera el poder transformador de Jesús. Ahora, cuando decimos mírame, ¿qué ve la gente en ti cuando te mira? ¿Qué ven tus compañeros de trabajo cuando te miran? ¿Qué ven tus compañeros de estudios, tus compañeros de tu familia? ¿Qué ven tus cuñados o tu cuñada? ¿O qué ven tus hermanos o tus primos que no conocen al Señor? ¿Qué ven cuando te miran? ¿Ven a un orgulloso espiritual que no tiene tiempo para... Me viene aquí este o esta con su rollo y yo no tengo tiempo para explicarle lo que es la salvación, lo que... Tócalo, Señor. Y entonces somos más espirituales que nadie. Señor, haz la obra, tócalo.
Claro que hay que orar para que Dios rompa y para que su Espíritu Santo. Pero dice la palabra que en Hechos capítulo 2, verso 8 dice que recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Para qué es la unción? Para quedarnos callados. O para ser testigos, testimonio, dar testimonio. Entonces hay muchos que son como el etíope, que te ven ahí y quieren entender y a veces no hacen las preguntas adecuadas o correctas. ¿Por qué? Porque quieren entender, no comprenden. Pero a veces en las preguntas que te están haciendo no es que te estén atacando, sino simplemente quieren entender, pero nosotros estamos camino al templo. No, a mí, déjame, yo los domingos allí, que te convierta el Señor. Si no, vente, que me convierta mi pastor o que otro. Yo no, Señor. Por eso la pregunta es, ¿qué ven esos cojos que se presentan en nuestras vidas cuando nos miran? Podemos decirle, mírame. Hay otra cosa importante que Pedro hace. Verso 7. Dice que él extendió su mano y lo agarró de su mano derecha y lo levantó. Pedro no solamente le dijo, mírame, sino que extendió su mano. ¿Sabes por qué? Porque hay situaciones por las que las personas atraviesan donde no pueden salir solas. Hay muchas cosas en las que entramos solos, pero para salir no podemos salir solos. Adicciones, por ejemplo. Casi siempre en todas las adicciones entramos solos, pero necesitamos a alguien que extienda su mano para salir. Y Pedro no solamente miró, no solamente habló, sino que también actuó. Le tomó de la mano derecha y dice que lo levantó. Y aquí hay una enseñanza poderosa porque hay caídas de las que no se puede salir sin ayuda. Hay batallas donde se necesita una mano. Donde se necesita un hermano capaz de pagar el precio, donde se necesita un hermano con un testimonio fuerte, un hermano valiente, un hermano que no condena, sino que restaura y que levanta, un hermano que obedece a Dios. Porque fíjate que la sanidad vino cuando Pedro le tocó. Sin toque no hubiera habido sanidad. Cuando lo tomó de la mano, el poder fluyó. Hay momentos que un gesto de fe, un acto de amor, un toque puede cambiar la vida de un cojo. Amén. Ahora, algo muy importante. Estos 10 minutos que vienen ahora son los más importantes del mensaje, porque sin esto no hay lo primero. Escucha bien. Algo muy importante es saber por qué Pedro y Juan, pero en este caso fue Pedro porque fue el que tomó la voz, ¿por qué Pedro pudo levantar a este cojo? Es poderoso, sencillo, pero poderoso. ¿Sabes por qué? Porque Pedro también había estado cojo. Pedro había estado cojo, no de la misma manera que este cojo, pero había estado cojo y había sido restaurado. Por eso él pudo decir, hey, mírame, te entiendo, te comprendo, yo he estado donde tú has estado, donde tú estás, mírame. Porque Pedro, antes de levantar al cojo, había sido levantado por Jesús. O sea, Pedro no siempre fue el apóstol lleno de fe que vemos aquí. No. Él mismo cayó. Él negó a Jesús. ¿Cuántas veces? 3. Se alejó de Jesús, se alejó de él. Pedro experimentó la cojera, pero de otra manera. Había sido un cojo. Y en ese encuentro que luego tiene después de Jesús resucitar en la playa, después de la resurrección, Jesús lo confronta con el amor. Y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, avergonzado, no se atreve. Fijaos por qué no se atreven a decir la misma palabra que él. Porque tú lo lees en la Reina Valera y dices, Pedro, ¿me amas? Y Pedro contesta, sí, Señor, te amo. Pero en el original griego no es la misma palabra. Porque Jesús le está diciendo, Pedro, me agapao, me amas con un amor perfecto. Y Pedro contesta, te fileo, te quiero. Y tú sabes lo que pasa cuando tu mujer te dice, cariño, te amo, y tú le contestas, te quiero, ¿no? ¿Cómo? ¿What? ¿Por qué? Porque el amor es muy diferente. El amor agapao es darse sin esperar nada a cambio. Es amor perfecto. Pero el que quiere, algo quiere. ¿No? Dice el dicho. Querer es querer. Querer algo.
Entonces, es interesante porque ahí Pedro le dice, te fileo, me agapao, me amas con el amor perfecto, con el mismo amor que yo te amo, Pedro. Y él dice, te fileo, te quiero. Amor filial, amor de hermano. O sea, es como que Pedro le estaba diciendo, Jesús, no te amo como deberías, Señor, pero te quiero. ¿Y qué le responde Jesús? Apacienta mis ovejas. Pero ¿sabes qué? Antes de todo esto, antes de que Pedro pudiera decirle a ese cojo, mírame, escucha bien esto. Antes de que todo esto sucediera, antes de que Pedro pudiera decirle a este cojo, mírame, hubo una mirada. Hay una mirada antes de todas las miradas. Una mirada para que nosotros podamos decir, mírame, a los cojos que se presentan en nuestra vida. Y sabes, todos nos tenemos que encontrar con esa mirada. Me refiero a la mirada de Jesús cuando Pedro le negó 3 veces cuando cantó el gallo. Ese momento se registra en Lucas 22, versículos 61 y 62. Jesús estaba siendo juzgado ante el Sanedrín. El sumo sacerdote y todos los líderes religiosos estaban juzgando a Jesús en la casa del sumo sacerdote. Estaba en el pórtico, dice. Pedro estaba aproximadamente a unos 20 metros en el patio, a la luz de una hoguera. Y Jesús estaba siendo juzgado. Y ¿sabes? Una de las cosas que son meritorias de ser apedreado es que cuando te está juzgando el Sanedrín y el sumo sacerdote, tú no puedes volver la mirada, según la ley. Tú no puedes volver la mirada. Te están juzgando. Pero ¿sabéis lo que le había dicho Jesús a Pedro, no? Bueno, Pedro a Jesús. Unos días antes le había dicho, yo estoy dispuesto a morir por ti. Y Jesús le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y en ese momento, cuando Jesús estaba siendo juzgado, cantó el gallo. Pedro le había negado ya 3 veces y cantó el gallo. Y justo cuando cantó el gallo, Jesús, desafiando a todo el liderazgo de Israel religioso, no importándole estar siendo juzgado, no importándole que ese acto de volverse y de quitar la mirada del sumo sacerdote era digno de ser apedreado, él se giró. Y en esos 20 metros giró y miró a Pedro. Pedro le niega 3 veces, el gallo canta y en ese instante Jesús se gira y mira a Pedro. Y ¿sabes? Esa mirada fue más que una simple mirada física, fue una mirada cargada de amor, de compasión, de restauración. Con esa mirada Jesús le dijo a Pedro, yo estoy contigo, Pedro, no me importa estar siendo juzgado, me importas tú. ¿Sabes? Sin esa mirada, la restauración de Pedro jamás se habría producido. En la hora más oscura de Pedro, Jesús lo miró. Y no fue una mirada de condena, sino una mirada que decía, te sigo amando, Pedro. En tu peor momento te sigo amando y estoy contigo, no me olvido de ti, aún tengo un propósito para ti. ¿Te has encontrado con esa mirada? En ese peor momento de tu vida, ¿te has encontrado con esa mirada? Eso lo transforma todo. Yo me he encontrado con esa mirada, por eso hoy estoy parado aquí. Porque si no me hubiera encontrado con esa mirada, jamás hubiera podido ser restaurado. Por eso te pregunto, ¿y tú? ¿Con qué mirada te has encontrado? Porque cuando te encuentras con esa mirada no vuelves a ser el mismo. En ese instante Pedro recordó las palabras de Jesús. Y sus lágrimas fueron el testigo de su dolor profundo por la traición, por la negación. En ese momento Pedro se arrepintió. La mirada de Jesús no fue una mirada como diciendo, te lo dije. No. La mirada de Jesús fue un reflejo del amor incondicional, un recordatorio de la gracia que no se pierde, aun cuando fallamos profundamente. La tristeza de Pedro fue el inicio de su arrepentimiento, una tristeza que lo llevó a la restauración.
¿Sabes qué? Solo los que lloran su pecado después de encontrarse con la mirada de Jesús pueden ser usados por Dios para sanar a los cojos de este mundo. Solo aquellos que verdaderamente lloran su pecado después de encontrarse con esa mirada pueden ser usados por Dios para traer restauración a esos cojos, para que puedan decirle a los cojos, mírame, mírame. Pero ¿sabes qué? Aún restaba algo importante en Pedro después de esa mirada. Por eso Jesús se le tuvo que aparecer en la playa, porque faltaba la restauración de Pedro. Después de la resurrección, Jesús se encuentra con Pedro. Esto está en Juan, capítulo 21. Se encuentra con Pedro en la playa. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pescando. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba pescando. Y Jesús les prepara una barbacoa en la playa. Dice que Pedro se tiró de la barca. Cuando vio, ¡es Jesús, es Jesús! Entonces Jesús dice, Pedro, vamos a pasear. Y se da un paseo con él por la playa. Y ahí es cuando le dice las 3 veces, ¿me amas? Y cada vez Pedro responde, te quiero, te quiero. Y en ese momento, en esa conversación de restauración donde Jesús, con una gracia inmensa, vuelve a llamar a Pedro a su propósito. ¿Por qué? Porque le dice, apacienta mis corderos. O sea, Jesús no solamente lo perdona, sino que lo restaura completamente y le da una nueva misión. Fijaos, ¿por qué? Porque Jesús le había dicho a Pedro que le iba a hacer un ¿qué? Un pescador de hombres. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Estaba pescando peces. ¡Wow! Pedro había vuelto a pescar al mar. Después de negar a Jesús, después de su arrepentimiento, Pedro sentía que ya no podía servir al Señor. O sea, que no solamente nos tenemos que encontrar con la mirada de Jesús, sino que nos tenemos que encontrar con Él. En esa conversación que todos tenemos que tener, donde Él te dice, Josué, ¿me amas? Y tú le dices, yo no soy digno de nada. No sé si te amo lo suficiente. No valgo para nada. O sea, Pedro ya se vio incapacitado para ser pescador de hombres, por eso volvió a pescar peces. Pero Jesús le dice, escúchame, no, esto no se trata de cuánto tú me amas a mí, Pedro, esto se trata de cuánto te amo yo a ti. Pedro ya no era pescador de hombres, se había convertido en pescador de peces otra vez. Y sabes que solo podemos ser restaurados cuando llegamos a un punto de quebrantamiento en nuestra vida en el cual nos sentimos incapaces de servir a Dios. ¿Lo has sentido? ¿Has sentido ese momento de donde no te sientes capaz? Donde quizá con muchos estudios y carrera y con no sé qué y tal, pero te sientes tan quebrado porque te has arrepentido de tu pecado que dices, Señor, solamente quiero estar contigo y no sé si te amo lo suficiente. Y entonces Jesús te dice, no, tranquilo, Josué. Esto no se trata de cuánto tú me amas a mí, esto se trata de cuánto te amo yo a ti. Apacienta mis corderos. Con el te quiero me sobra. ¿Cuántos sabéis que en una relación normalmente hay una persona que ama más? Sí. Normalmente en una relación siempre hay alguien que ama más. Y a veces el amor de esa persona es tan fuerte que hace que la relación salga adelante. Pues, ¿sabes? Yo me he dado cuenta que en mi caminar y mi relación con Dios, el que sostiene mi relación con Él es Él. Porque yo le fallo. Porque yo muchas veces le digo, te quiero querer más, pero no doy más. Y dice, tranquilo, que con mi amor sobra. Que tú me puedes amar, Josué, porque yo te amé primero. Ese es mi amor donde tú puedes fluir. Esta restauración no se basó en lo que Pedro había hecho, sino en lo que Jesús había hecho por él. En lo que Jesús veía en él. De eso se trata, en lo que Jesús ve en nosotros. Jesús estaba confirmando el llamado de Pedro a pesar de su fracaso, porque el tema, como he dicho antes, no era cuánto Pedro amaba a Jesús, sino cuánto Jesús amaba a Pedro. Esa mirada de Jesús durante el juicio ante el Sanedrín y la restauración de Pedro en la playa son 2 aspectos importantes de la gracia. Esa primera mirada fue el inicio del arrepentimiento y el encuentro en la playa fue el acto de restauración y reconciliación. Y ¿sabes? Necesitamos ambas cosas para nosotros poder decirle a los cojos de este mundo, mírame. Sin eso,
Puedes decir, mírame, pero no van a ver. Amén. La mirada de Jesús no fue solo un acto de mirar a Pedro, fue un acto de ver más allá de su fallo, de ver a un Pedro arrepentido, restaurado, listo para ser enviado con un nuevo propósito. ¿Cuántos han fallado alguna vez? Yo muchas. Yo me identifico mucho con Pedro. Como Pedro muchas veces fallamos, negamos a Dios en nuestras acciones, negamos a Dios en nuestros pensamientos. Sin embargo, esa mirada de Jesús siempre está llena de gracia, de restauración. No importa cuán grande sea nuestra caída, la gracia de Jesús siempre está lista para levantarnos y darnos una nueva oportunidad, para darnos un nuevo propósito. Amén. ¿Qué vamos a hacer con esa mirada? Porque Él quiere mirarte, Él te está mirando hoy. Ahí en tu dificultad, en tu fracaso. Te está mirando y te está diciendo, ¿qué vas a hacer con mi mirada? ¿La vas a recibir y te vas a arrepentir como Pedro? ¿O la vas a ignorar y vas a seguir lejos? Déjame decirte que la mirada de Jesús no condena. La mirada de Jesús restaura, levanta. No importa cuántas veces hayas fallado, siempre habrá una mirada de gracia que te devuelve al propósito para el cual fuiste creado. Eso es gracia. Amén. Di conmigo, no se trata de cuánto yo amo a Jesús, sino de lo que Él me ama a mí. Amén. Por eso un te quiero es suficiente. Jesús no desechó a Pedro por no amarle perfectamente. Jesús a Pedro lo restauró, lo levantó y lo volvió a usar. Y ahora Pedro, restaurado, mira a un caído y le tiende la mano. Antes de levantar a otros debemos de vernos nosotros mismos como restaurados por la gracia de Dios. Gloria a Dios. Ahora, dice el verso 8 y 10 de Hechos 3 que el cojo entra saltando y alabando a Dios. ¿Y qué pasó? Que la gente que estaba viendo al cojo se llenó de asombro y espanto. Por primera vez en su vida el cojo anduvo. Por primera vez en su vida el cojo pasó de estar en la puerta a entrar en la presencia de Dios. O sea, ya no estaba en la puerta, ya no estaba cerca, sino que estaba en la presencia de Dios. Ahora caminaba, saltaba, alababa, adoraba a Dios y todos lo ven. Porque la verdadera sanidad no solamente restaura el cuerpo, sino que nos devuelve la capacidad de adorar a Dios con libertad. Pero dice que se asombraron. Asombro y espanto. O sea, la palabra asombro, etimológicamente en original, es como algo que sucede que dices tú, ¿qué es esto? Y espanto se traduce como un temor. Como un temor reverente, como de repente dijeron, wow, aquí Dios está. Y cuando Dios está, eso es lo que necesitamos, hermanos. Necesitamos que la gente de Águilas se asombre y se espante. Amén. Y eso, lo que va a producir asombro y espanto, no es una iglesia más. Lo que va a producir asombro y espanto no es una iglesia llena de actividades, de liturgias, de rituales, de tradiciones. No. ¿Vosotros creéis que eso produce asombro y espanto? ¿Vosotros veis a la gente de Águilas que ahora con la Semana Santa están en la religiosidad y todo eso? ¿Tú crees que la iglesia, ese tipo de iglesia, produce asombro y espanto? ¿Tú crees que ese tipo de religión y forma de acercarse a Dios produce en la gente un decir, wow, ¿qué está pasando ahí? Wow, Dios, hay Dios en Águilas. Cuidado, hay Dios en Águilas. ¿Sabes lo que produce espanto y asombro? Una iglesia donde los cojos caminan, donde los caídos son levantados, donde los que tienen ansiedad son liberados, donde los matrimonios son restaurados, donde hay restauración, donde hay vida y lo sobrenatural se hace una realidad.
Aleluya. Eso sí que va a producir asombro, pero también espanto. De repente esta ciudad va a caer en el temor de Dios, porque la gente va a decir, todavía hay Dios en esta tierra. Aleluya. Eso impacta, eso conmueve. Eso revela a Jesús. Cuando Dios obra, no solo transforma a los que reciben el milagro, sino que asombra a todo aquel que presencia el poder de Dios. Hay un Pedro en ti. Hay un Pedro en ti, en ti, en ti, en ti. Hay un Pedro en mí. Amén. Pero también hay un cojo que está esperando por mí. Hay un cojo que está esperando por ti. Pedro fue restaurado por Jesús y luego restauró a otros. Dios nos restaura, nos sana y nos envía a restaurar a otros. En su reino, nosotros somos canales de su gracia. Y ese es el ciclo del reino. El ciclo del reino es ese. Dios nos levanta, nos transforma y después dice, ahora ve y levanta a otros. ¿Cuántos se atreven a buscar y a encontrar esos cojos en su vida? ¿Os acordáis de este año, verdad? El reto. Este año nos hemos propuesto hacer 2 discípulos y acompañarlos en su proceso desde que creen hasta su bautismo. Vamos a terminar el año con un bautismo de todas las iglesias. Poder encontrar a esas personas que Dios pone en nuestro camino y decirle, oye, ¿quieres conocer más de Cristo? ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? ¿Te atreves? Te quiero proponer comenzar una amistad. ¿Cuántos tienen amigos? A veces queremos evangelizar, y no digo que esté mal, pero con eventos. Pero ¿qué tal si evangelizamos a nuestros amigos, a nuestros familiares más cercanos que no conocen a Jesús? Acércate y dile, ¿quieres conocer más a Cristo? Él sabe seguro, o esa persona sabe que eres cristiano. Tú puedes decirle, ¿quieres conocer más de Cristo? Tienes que acercarte a ese carro y decirle al etíope, hey, ¿entiendes? ¿Entiendes cómo es mi vida? Mírame, porque quiero enseñarte algo que ha pasado conmigo. Quiero enseñarte una historia de transformación que puede ser tu historia de transformación. Entonces, en vez de tener una amistad, vas a tener una amistad con propósito. Una amistad diferente. Una amistad diferente a todas las amistades que esa persona tiene. Donde en esa amistad con esas personas que están alrededor de él no lo llevan más allá de lo cotidiano. Pero tú tienes algo poderoso. Dios ha hecho algo en tu vida. Te ha restaurado, te ha levantado, te ha sacado de tu cojera. Te ha hecho libre para que tú ahora puedas darle algo distinto a esas personas. Puedas ser una amistad diferente. Alguien que lo lleva más allá. Entonces puedes acercarte y decir, me gustaría ayudarte en tu caminar hacia la fe. Quiero que me veas como un apoyo, como un compañero de viaje. Es algo que he comenzado a hacer. Tengo 4 personas que no son cristianos. Simplemente que los conozco de verlos por el pueblo y que he entablado amistad con ellos. 4 personas que no conocen mi fe, saben a lo que me dedico, pero yo les he preguntado, ¿queréis conocer más de Jesús? Me interesa, sí quiero conocer más. No te estoy diciendo que vengas a la iglesia. No te estoy diciendo que vengas a ningún lado. ¿Quieres conocer más de Jesús? Y entonces voy a empezar un plan con ellos. Y me voy a encontrar con esas personas cada 2 semanas para tomar un café. Y mira, este es el índice que voy a seguir. Voy a hablarles, en el primer café le voy a hablar del discipulado. ¿Qué es ser discípulo? ¿O qué es un discípulo de Jesús? ¿Cómo puedo estar seguro, cómo puedo estar seguro de que voy al cielo? Hablarles de la salvación del cielo. Luego voy a hablarles de quién es Jesús, de cómo es Dios. Poco a poco, de quién es el Espíritu Santo. ¿Cómo debo estudiar la Biblia? ¿Cómo debo orar? ¿Qué necesito saber acerca de la guerra espiritual? Restitución y perdón. ¿Qué necesito saber acerca de la mayordomía? ¿Por qué es importante la obediencia? ¿Cuál es mi relación con los otros en la iglesia? Los dones del Espíritu. ¿Qué debería saber acerca del bautismo y la cena del Señor? ¿Qué es el reino de Dios y cómo viene a la tierra? Yo creo que si esas 4 personas acaban, lo vamos a tener aquí saltando y alabando a Dios. Van a salir de su cojera. Y yo te lanzo este reto. Yo tengo el material para ayudarte.
Nada religioso, duran 15 minutos. Pero tómate un café, acércate, involúcrate, míralo y dile, mírame. Esta es mi historia. ¿Quieres saber? Porque quizá hay mucha gente que quiere saber, pero le asusta el decir, es que yo no quiero ir a una iglesia, es que yo no quiero que me vean. Al principio todo eso le asusta, pero si tú te vas y te tomas un café con él, ¿te interesa conocer más de Jesús? Sí, me gusta lo que dice Josué. El otro día estaba escuchándote hablar de cómo es tu relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y se me ponían los pelos de punta, me decía uno. Te oí hablar y hay algo, claro, no soy yo, pero quiero conocer más. Pero esto tengo que ir a la iglesia. No, déjate de rollo. Déjate de ir en mi rutina. No. Vamos a encontrarnos. Amén. Dura entre 5 y 10 meses. Un viaje hacia el discipulado. Ponte de pie. Ahora no sé si nos podéis ayudar, Ernest, Elizabeth. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Cuando salgamos de aquí, vamos a buscar a esos cojos para decirle, mírame. Amén. Mírame. ¿Cuántos quieren decirlo? ¿Cuántos quieren tomar este reto? El Señor te está hablando hoy. Y sabes, yo sé que quizás estás hoy aquí y estás escuchando esta palabra, estás escuchando la palabra de Dios y quizás estás como este cojo. Te encuentras en la puerta. Quizás estás cerca, pero no dentro. Hoy Jesús quiere que entres. Hoy Jesús quiere que entres a su presencia. Él quiere que tú vayas más allá de lo natural, más allá de lo lógico, que tú puedas experimentar un toque de su Espíritu Santo, que puedas experimentar lo sobrenatural. Quiere que experimentes su presencia en tu vida. Da el paso. Da el paso. Mírame. Te quiero levantar, te quiero ayudar a entrar en su presencia. No tengo nada material para darte. Aunque estoy aquí, a lo mejor, no sé, te puedo sacar unas cuantas monedas si te hacen falta, pero algo de la cartera, pero no tengo nada material que darte. Lo que tengo te doy. Sé libre en el nombre de Jesús. Mi fe, mi experiencia con Dios es lo más grande que te puedo ofrecer. Amén. Quizá hay aquí gente que nació con dolor, que no ha tenido una vida fácil. Y no es su culpa. Quizá no es tu culpa, claro que no es tu culpa, pero sí es tu momento. Hoy es el momento de recibir libertad, de ser libre, de recibir tu sanidad, de ser libre de esa cojera que te ha tenido trabado toda la vida. Hoy Dios quiere sorprenderte con un milagro, quiere darte algo más, quiere hacerte libre. Hoy Dios quiere darte mucho más de lo que imaginas. Quizás estás pidiendo algo y Dios quiere darte lo que sí necesitas. Él quiere romper tu rutina, quiere darte lo que quizás no crees que quieres, pero Él sabe mejor que nadie lo que tú necesitas, lo que realmente necesitas. O si has sido restaurado ya y te has encontrado con esa mirada de Jesús, yo doy gloria a Dios. Pero si quizás estás aquí y aún te sientes indigno, te sientes como que has traicionado a Dios, como que no has cumplido lo que el estándar dice, o te sientes que has negado a Dios con tus acciones, con tu forma de hablar, con tus acciones, con tu vida de devoción, como que has negado a Dios, déjate mirar por Jesús. Déjate restaurar por su gracia. Quizás estás aquí y te sientes como yo me sentí en ese momento cuando tuve ese encuentro con Jesús, donde Él te está diciendo, te amo, tú me amas. Y quizás estás diciendo, no sé si te amo lo suficiente, Señor. Pero hoy el Señor te dice, esto no se trata de cuánto tú me amas, sino de lo que yo te amo a ti. Y quiero levantarte, quiero restaurarte. Mírame, te dice Jesús hoy. Amén.
Y si ya estás restaurado, no te calles. Si ya has pasado por esa experiencia de restauración en tu vida, es el momento de que no te calles. Es el momento de que salgas ahí fuera y le digas a la gente: mírame, mírame. Tienes que exponerte, tienes que dejarte ver por los cojos que te rodean. Dile a los cojos que se presentan en tu vida: mírame, mírame. Dile a esas personas que están sufriendo a tu alrededor: yo estuve donde tú estás hoy y te puedo decir que de ahí se sale. Que Dios tiene una historia para ti, que Dios tiene un propósito, que hay mucho más para ti, porque yo he salido, tú vas a salir. Enséñale tus cicatrices, enséñale tu restauración. Actívate, porque has sido restaurado para restaurar. Hay un cojo que está esperando que lo agarres de la mano. Amén. Y como iglesia seamos como Pedro y Juan. Que podamos decir con autoridad, con compasión y con fe, decirle a esta tierra de águilas: águilas, míranos, míranos aquí, aleluya. Y que al mirarnos vean a Cristo, vean su poder, que se llenen de asombro y espanto. Que nuestra vida diga: míranos. Y que al mirarnos los demás vean el reflejo de Cristo, ese reflejo que transforma todo, aleluya.